Evidentemente se tiene que hacer en una forma segregada y con mucha cautela. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Licenciada Chea, uno de los principios de la prisión es la rehabilitación. ¿Existe rehabilitación en Fraijanes 2? Es difícil, ¿me entiende? Porque como es una cárcel de máxima seguridad, si se concibió, no hay áreas para, digamos, talleres de trabajo, no hay áreas para que puedan tener, digamos, recreación, áreas de fútbol, eso no se concibe. Podríamos decir que se está vulnerando entonces esta normativa. Básicamente está entre dos contrapesos, o la seguridad de lo que se puede obtener en una cárcel o la rehabilitación que se les pueda dar a ellos. Entonces hay que equilibrarlo. Yo creo que tal vez estas son pautas que nos dan a nosotros razonamientos para decir, bueno, hay que dar un poco de rehabilitación y un poco también de disciplina y seguridad. Entonces hay que combinarlo. Usted si se da cuenta, no existe esa rehabilitación en esta cárcel de máxima seguridad, pero sí se puede proveer en un futuro, ya que ahora van a tener varios remozamientos las cárceles, prever en un futuro áreas de trabajo, porque la ociosidad es el elemento más dañino para las cárceles. Señor Rodenas, usted por el lado más humano, ¿qué se debe de llegar a prever o tomar en cuenta ahora, el postmotín, por así decirlo, con los privados de libertad, para que no vuelva a suceder todo este tipo de acciones, o al menos no sean en esta gravedad? Yo creo que hay cosas estructurales. Por ejemplo, cuando se trabajó el Acuerdo Nacional para el Avance y la Seguridad y Justicia, se dio un especial énfasis en el tema del sistema penitenciario. Precisamente el tema de la rehabilitación. Hay que considerar de que realmente, si son efectivamente delincuentes que tienen una alta peligrosidad, deben ser tratados obviamente para poder que cumplan una pena bajo todas las circunstancias de seguridad, pero que puedan realmente buscar mecanismos que los puedan reinsertar a la sociedad. Se supone que ese debe ser el objetivo que busca este procedimiento penitenciario. Si eso no se da, entonces realmente solamente estamos fomentando mayor delincuencia. Además, yo creo que las políticas de militarización de las cárceles han sido contraproducentes en nuestro país. Obviamente, creo que acá se ha cerrado, por ejemplo, la Escuela de Estudios Penitenciarios, que antes formaba personas que deberían de estar capacitadas y permeadas en tema de derechos humanos para poder tener mejor tratamiento con reos y mejor relacionamiento con reos. Entonces son causas que se deberían de retomar, el Acuerdo Nacional, la capacitación, dar marcha atrás con la militarización que se está dando. Hay muchos analistas y he hecho un sondeo también en redes sociales en donde los guatemaltecos hacen ver y manifestar su rechazo al diálogo con delincuentes, así lo han hecho ver. Incluso hay papers e incluso columnas por parte de españoles que demuestran cómo si ha llegado a negociar con terroristas, mucho menos hay que hacerlo con privados de libertad. ¿Qué hay que negociar con ellos? Partiendo de las solicitudes que ellos están realizando. ¿Qué postura debe tener en estos momentos todo el equipo de mediación liderado por el ministro de Gobernación? Lo que sucede es que aquí estamos viendo que hay vidas de por medio, o sea, hay rehenes. Yo creo que ahí no se puede decir menospreciar un diálogo o criticar que las autoridades tengan un supuesto diálogo, sino que al contrario, esa es una necesidad. Entonces, como una necesidad hay que concebirlo. Y yo creo que en este caso las autoridades están haciendo lo correcto. Tiene que haber un diálogo para poder rescatar a estas personas y luego ver de qué manera se pone hincapié en los problemas que tienen estos reos y, por supuesto, sancionar a los que hayan provocado y hayan incitado a... Cuando no se cumpla con lo pactado entre autoridades y los mismos privados de libertad, ¿qué sucede? Por ejemplo, se tenía hoy previsto que a las 6 de la mañana tenían que liberar a las 5 otras personas que siguen privadas de libertad. Ese fue el ultimátum que dio el ministro de Gobernación luego de haber iniciado un proceso de mediación. Son las casi 8 de la mañana y no se ha conocido que ellos estén liberados. ¿Qué se debe hacer en estos momentos? Yo creo que es importante, o sea, no se puede renunciar al proceso del diálogo, o sea, no podemos nosotros prever cuáles pueden ser las consecuencias de una acción violenta o una acción de fuerza. Precisamente pueden suceder cosas que después nosotros nos podemos lamentar y no esperamos que eso suceda. Obviamente yo creo que se debe privilegiar, el diálogo no puede pasar o la negociación no puede pasar a un segundo término. Efectivamente los delincuentes deben de cumplir con la condena, deben de ser sancionados con las acciones que se han realizado, pero hay cuestiones en las cuales se deben de llegar a acuerdos y obviamente también por parte de las autoridades y por parte de los reos
tratar de cumplir con esos acuerdos. También se habla por parte de algunos sectores que posiblemente hubo una complicidad de los guardias del sistema penitenciario para la realización de este motín. ¿Cuál es el análisis? Es probable. Muchas veces cuando yo fui directora tenía mucho más problemas en el funcionamiento de las cárceles con los guardias que con los propios reos. Era increíble, pero yo les podía exigir disciplina a los reos a cambio de una visita más prolongada, digamos de no 1 hora o 2, sino 3 horas, y eso daba disciplina, mientras que con los guardias era sorprendente. A veces la actitud de ingresar celulares, drogas, licor, todo era a través de ellos, o sea, siempre ha sido así. Entonces los guardias son personas que tal vez muy contados con los dedos son personas correctas, o la mayoría son gente que tiene que ser depurada. Y yo voy con lo que dice también aquí Neri en relación a la capacitación y a la preparación que deben de tener el personal. La Escuela de Estudios Penitenciarios tendría que volver a resurgir y poner mucho ojo y atención en este tipo de situaciones. Licenciada, ¿es necesario en este sentido mejorar las condiciones económicas de los guardias del sistema penitenciario? Recientemente el ministro anunciaba un bono para agentes de la Policía Nacional Civil y los guardias del sistema también solicitaban dicho bono. Sí, es necesario. Yo creo que hay que elevar el nivel económico de estas personas para que así no sea tan fácil sobornarlos y provocar en ellos el mal comportamiento. Yo estoy seguro que personas con un salario adecuado y digno, que sí realmente les permita una sobrevivencia cómoda, se podrían no ser tentadas a funcionar de una forma inadecuada. Y ahora los privados de libertad que llegaron a liderar todas estas medidas, de hecho que ya conocemos desde el día de ayer, ¿qué procede con ellos? ¿Hay alguna sanción contemplada en algún reglamento interno del sistema penitenciario, en algún código interno? ¿Qué procede con ellos? ¿Hay que sancionarlos o qué se debe hacer o también se negocia con esto? Definitivamente hay que deducir responsabilidades administrativas y penales que se han incurrido. Yo creo que ahora el Estado, pues, no sé, si hace un proceso selectivo de los reos que deben de ocupar esas cárceles, debe haber un proceso mucho más disciplinado, mucho más acucioso de quiénes van a ser el personal del sistema penitenciario que se va a incorporar a estos procesos. Obviamente, más en estos espacios se pueden dar problemas de corrupción. Entonces, definitivamente se debe de escoger con mucho cuidado quiénes van a hacerse cargo de esa seguridad. Y las personas que ya pues evidenciaron responsabilidades, hay que someterlos a lo que establece la ley. Ya para finalizar, licenciada Dechea, ¿considera usted que Fraijanes 2 es de máxima seguridad o por lo menos lo era antes de este motín? Pues básicamente era una de las cárceles que se conceptualizó como de máxima seguridad. Realmente Guatemala no ha tenido recursos suficientes como para poder construir una cárcel de máxima seguridad donde implique un sistema de ingreso controlado, incluso para dar la comida lo hacen con ciertas rejas de seguridad automáticas y eso no lo tenemos. Entonces incluso las visitas tienen que ser reforzadas en cuanto a un sistema mucho más completo de seguridad, y aún así lo tenemos en forma empírica, pero es lo único que todavía poseemos. Yo creo que con estas circunstancias lo que va a pasar es que tal vez gobiernos amigos y instituciones internacionales nos puedan ayudar a conformar una verdadera cárcel de máxima seguridad en donde estas personas, como bien decíamos, no solo sean castigadas con privarlos de libertad, sino que se les rehabilite con áreas de estudio, de trabajo y de recreación. Bueno, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado hoy en la mesa de las 7 a.m. platicando la situación en la que se encuentra el sistema penitenciario guatemalteco y sobre todo la cárcel de Fraijanes 2. Gracias a Neri Rodenas y a Patricia Guillermo Dechea, exdirectora del sistema penitenciario. Vamos a la pausa comercial, al regresar le tenemos más noticias.